Empezamos la segunda ponencia. En esta entenderemos lo que es la infraestructura verde. El título de la ponencia es el título del libro de Pedro Calaza Martínez, La infraestructura verde, un sistema natural de salud pública. Es un libro editado en 2016 que os recomiendo. Tiene este título. Es un libro muy denso en el que se entenderá, en el que entenderéis bien, aparte de la charla de hoy, qué significa y qué contenido tiene el término de la infraestructura verde en toda su globalidad, sus escalas y sus implicaciones. Él es doctor ingeniero agrónomo, doctor en arquitectura del paisaje. Supongo que el último doctorado de arquitectura del paisaje es de la infraestructura verde, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia, y otros. Es miembro de grupos de expertos, es profesor, en fin, tiene muchos méritos. Os dejo con él. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer vuestra amable invitación. Siempre es muy interesante volver a una ciudad maravillosa como es Santander, ¿no? La ponencia que os voy a presentar se sutura muy bien con el título del evento, Vida humana, vida urbana, que a la vez es una realidad plasmada en la mayor parte de las ciudades del mundo, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la situación de las ciudades en el mundo? ¿Cuál es el estado de la población de las personas que hay en el mundo? ¿Y cuál es el futuro? Antes comentaba Elisa que hay un crecimiento demográfico tremendo. Desde el año 2010 somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. La proyección que en el año 2048 alcancemos ya los 9.000 millones de personas. Pasamos de un mundo vacío a un mundo lleno. También comentaba Elisa el término antropoceno, acuñado por el premio Nobel de Química, Paul Crutzen. No se sabe cuándo empezó, 1800, 1950. Bueno, están todavía analizando las opciones, ¿no? Lo importante es que ese crecimiento poblacional, ese crecimiento demográfico va acompañado de un crecimiento urbano, de un crecimiento de las ciudades. De hecho, por ejemplo, en el año 1800 solo el 3% de la población mundial vivía en las ciudades. Hoy en día, desde el año 2014, el 54% de la población vive en las ciudades. La proyección es que en el año 2050 más del 70% de la población mundial seamos urbanos. Esto es muy preocupante. De hecho, hay mucha gente, muchos investigadores que trabajan en el tema. Hay uno en particular que es Stewart Pickett, de Estados Unidos, que ha acuñado el término primer siglo urbano. Es decir, el siglo en el cual el hombre ha empezado a ser una especie urbana numéricamente. Esto genera, como decíamos, la aparición de megaciudades de más de 20, 30, incluso 40 millones de habitantes, sobre todo en los países asiáticos, en Japón, en China. El crecimiento, como vemos, es vertiginoso, excesivamente rápido. Un ejemplo significativo, Tokio, año 54. Tokio hoy en día, veis un poco la parte urbanizada. Esto genera crecimientos muchas veces desordenados, como pueden ser las favelas en Caracas. A veces también son crecimientos ordenados, pero con un resultado muy parecido, como puede ser este en Nevada, en Estados Unidos. Lo que está claro es que este crecimiento va degradando toda la parte vegetal, va degradando la parte natural y generando pues, zonas urbanas que a veces son muy complicadas de vivir, ¿no? Ello va acompañado a un cambio climático, a una contaminación. Esto es Pekín, en la parte de la derecha, cómo debería ser, en la parte de la izquierda, cómo realmente es. Generación de basura, contaminación de vehículos, el efecto isla de calor, que también comentó Elisa. Esto, por ejemplo, son unos planos del Servicio de Agricultura norteamericanos, son planos de selección de material vegetal. Este es del año 90 y este es del año 2012. Veis que las zonas del año 90, las amarillas, las naranjas, las rojas, son las zonas más cálidas y en el año 2012 están desplazando a las zonas más frías. Es decir, el cambio climático es un hecho, el tipo de vegetación que se puede utilizar en ciudades y en zonas más naturales, pues es totalmente distinto, ¿no? Ello, de nuevo, va acompañado a efectos climáticos, temporales, como bien comentaba Elisa, y no solo físicos, sino también psicológicos. Esto también es cierto que cuando hay problemas de tormentas, de inundaciones, pues la gente tiene después problemas psicológicos, problemas mentales. Por tanto, estamos en una situación complicada. Mucha gente habla de Smart Cities, que está muy bien, de tecnología, pero yo creo que la ciudad inteligente es otro tipo de ciudad. Una ciudad que sabe planificar su territorio conforme a la nueva estrategia de desarrollo territorial.
Como vemos, las ciudades pues, tienen diferentes problemas, hay vandalismos, la gente tiene problemas respiratorios, de corazón, hay incohesión social, cambio climático, biodiversidad. Decía Henry Thoreau, filósofo y escritor norteamericano, que las ciudades son sitios donde millones de personas viven juntas, pero a veces se sienten solas. El problema social, el problema de la cohesión, es también de suma actualidad. Si vemos un poco las causas de muerte en el mundo, en el año 2015 se murieron en torno a unos 56,4 millones de personas. De las 10 causas más frecuentes destacan las cardiopatías isquémicas, enfermedades de corazón, enfermedades del sistema respiratorio y, desde el año 2011, la diabetes mellitus. Este tipo de enfermedades son enfermedades no contagiosas, se llaman ENTs, enfermedades no transmisibles, y son la causa de más del 92% de las muertes en España y el 70% de las muertes en el mundo. Por tanto, el escenario es lo que veis en pantalla: ciudades sobremasificadas, crecimiento poblacional, hábitos de vida inadecuados, sedentarismo, obesidad, mala alimentación y generación de este tipo de enfermedades. Enfermedades que incluyen la obesidad, fumar y el sobrepeso, ¿no? En todos los países, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres. La Organización Mundial de la Salud es consciente de este problema y lo achaca principalmente a tres causas, ¿no? A un exceso de urbanización, al envejecimiento poblacional y a la globalización. De hecho, antes os decía que 40 millones de esas 52 muertes son debidas a este tipo de enfermedades, ¿no? De ENTs. También la Organización Mundial de la Salud dice que de esos 55 millones, 1,6 millones son debidos a inactividad física. Es decir, la gente que vive en las ciudades no se mueve o no nos movemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está bien planificada para hacer ejercicio físico, a lo mejor hay pocos espacios verdes o a lo mejor hay poca infraestructura verde. La Organización Mundial de la Salud, dentro de su plan 2013-2020, quiere disminuir este tipo de problemas, este tipo de enfermedades y potenciar mediante propuestas de desarrollo territorial actividades físicas. En España en particular, en Asturias, aquí cerca, es donde la mayor cantidad de gente se muere por 1.000 habitantes, después está Castilla y León y después estamos los gallegos. En particular en España, la mayor parte de la gente se muere por problemas de circulación, tumores y enfermedades respiratorias, muy vinculadas también al tema de la contaminación ambiental. Como la gente no se mueve, pues obviamente engorda. Este es el plano de la obesidad y el sobrepeso que hay en España. En Galicia tenemos un problema importante, de hecho tenemos un 43,5% de población con sobrepeso, es una barbaridad. Tenemos un 24,9% de población obesa, de hecho era la mayor de España, pero este año nos han ganado los asturianos. Aquí en Santander estáis bastante mejor, en Cantabria, ¿no? Con un 17,6% de obesos y un 39,3% de sobrepeso, pero vemos que es un problema tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Lo que está claro es que cuando hacemos acupuntura verde urbana, cuando hacemos parques, cuando hacemos jardines, la gente sale a la calle, la gente se mueve. Decía Albert Einstein que no hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean distintos. Hay que intentar cambiar el chip, hay que intentar cambiar un poco la planificación. Estamos a lo mejor en un punto de inflexión entre un urbanismo tradicional que borra, que difumina, que degrada el medio ambiente y un urbanismo a lo mejor más amable, un urbanismo a lo mejor más verde, más ecológico. Creo que estuvo aquí Salvador Rueda hablando de urbanismo ecológico, ¿no? Bueno, pues en esa línea de trabajo, ¿no? Para eso tenemos opciones, tenemos oportunidades. Hay dos conceptos que me gustaría introducir. Uno es la biofilia y otro es la biomímesis. La biofilia es un término acuñado por Erich Fromm en el año 64 y popularizado por Edward Wilson en el 84, que es la predilección inherente que tiene el hombre hacia otros seres vivos. ¿Por qué nos gusta tocar animales? ¿Por qué no nos gusta tocar plantas? Porque estamos programados psicológicamente para tener contacto con la naturaleza. Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Esa afiliación emocional innata de los seres humanos a otros organismos vivos. La biofilia es una de las tres teorías que vinculan la infraestructura verde con la salud pública. No es nuevo, hay fotos ya de principios del siglo XX en la que se utilizaban elementos vivos, naturaleza, animales, plantas, en hospitales. Por ejemplo, este es en un hospital de
Estados Unidos, ¿no? Por tanto, una de las teorías es la biofilia, como decía, de Edward Wilson. Otra teoría es la restauración de la atención de Kaplan y Kaplan, es un matrimonio de psicólogos norteamericanos, que lo que dicen es que cuando la gente se satura psicológicamente, por ejemplo, estamos estudiando matemáticas y llevamos una semana preparando un examen y tenemos el cerebro pues un poco gastado, digamos, ¿no? Entonces, una forma de restaurarnos psicológicamente es acercarnos a la naturaleza, tocar animales, tocar plantas, escuchar sonidos. Esa es la teoría de la restauración de Kaplan y Kaplan. La tercera teoría es la teoría de Ulrich del año 83, que es un médico norteamericano de Texas, que hizo un estudio en el cual la gente en hospitales que tenía vistas a naturaleza, a parques, a jardines, a vegetación, pues se curaba mucho más rápido que la gente que no tenía esas vistas. Es decir, hay una relación directa entre solo la percepción de espacios verdes, naturaleza, con la salud. Por tanto, hay que exponerse a la naturaleza. Hay formas y formas de hacerlo. Esto es un poco, digamos, exagerado, ¿no? Lo que es importante es que la biofilia no son solo animales, no son solo plantas, es también la fuerza natural del agua, es también el fuego, es también lo oculto, lo que no se conoce. Desde los primeros tiempos, el hombre siempre le ha representado a la naturaleza en sus obras, en arquitectura. De eso sabéis muchísimo más que yo, ¿no? ¿Quién no conoce la obra del arquitecto de la naturaleza, de Gaudí, ¿no? Pues en ese paraguas, digamos, conceptual de biofilia, nace un nuevo movimiento internacional que son ciudades biofílicas, que está liderado por Tim Butley. Es un movimiento que no es solo hacer jardinería, no solo meter vegetación en las ciudades, es un concepto más de gobernanza, de programación, de cultura, de difusión, de información, de conocimiento, de investigación, etc. Conocer es importante, porque lo que no se conoce no se valora. Si hiciésemos, por ejemplo, una encuesta y preguntásemos cuál es el nombre de esta mariposa o de este pájaro, pues probablemente prácticamente nadie lo sabría. Si aquí lo preguntamos, seguro que no hay muchas opciones. Sin embargo, si preguntásemos, sin poner el nombre obviamente, el icono del café del Starbucks, probablemente la mayor parte de la gente lo conocería. Por tanto, es importante difundir conocimiento, transmitir la realidad de la infraestructura verde para saber realmente lo que es, ¿no? Vosotros como arquitectos, como urbanistas, tenéis la obligación, desde mi punto de vista, de garantizar la accesibilidad a los espacios verdes, a la naturaleza, para que haya experiencia. Hay un libro magnífico, que es de Michael Pale, que se llama The Thunder Tree, que habla precisamente de eso, ¿no? de esa pérdida de experiencia que en cierta medida pues, genera problemas de salud, ¿no? En la obra de Tim Butley, ese que decíamos el líder del movimiento de ciudades biofílicas, las define como ciudades que presentan un diseño urbano que les permite a los ciudadanos un estilo de vida sano y poder desarrollar actividades que les permita aprender de la naturaleza y comprometerse con su preservación. La ciudad biofílica no es una ciudad verde, es distinto. Una ciudad biofílica tiene que ser verde, pero una ciudad verde no tiene por qué ser biofílica. No, es importante no confundir los términos, ¿no? Dentro de este movimiento internacional de ciudades biofílicas, en España solo hay una, que es Vitoria. Hay otras en otros contextos territoriales geográficos como Singapur, Birmingham, San Francisco, Wellington, Río de Janeiro, etc. Lo que es importante es que las ciudades biofílicas deberían cumplir 7 condiciones. La primera es que tiene que haber mucha vegetación o tener garantizada la accesibilidad a los espacios verdes. Un ejemplo, Nueva York quiere que en el año 2030 toda la población tenga a menos de 10 minutos de su casa un espacio verde. O, por ejemplo, el plan de Seattle, que quiere que como mínimo haya un huerto urbano por cada 2.500 habitantes. Lo de los huertos urbanos es importante matizarlo. Yo estoy en un grupo de investigación de la FAO y se ha identificado que depende de la ciudad, depende del contexto, la contaminación ambiental, muchas partículas quedan fijadas en los alimentos. Entonces, a veces es más nocivo tener huertos urbanos que no tenerlos. Entonces, hay que analizar exactamente dónde se ubican, ¿no? De hecho, dentro de la FAO se estaba analizando la posibilidad de prohibirlos en algunos contextos geográficos, los huertos urbanos. Está muy de moda, aquí supongo que también, pero con matices, ¿no? La segunda es que tiene que haber una afinidad entre el ciudadano y la flora y la fauna. En este caso, por ejemplo, bueno, en los países nórdicos sabéis que la gente pues, visita mucho más los espacios naturales, ¿no? En este caso, pues el 81% de la población, ¿no? La tercera es que tiene que haber oportunidades para disfrutar del aire libre y de la naturaleza
En este caso, por ejemplo, Singapur, que es otra de las ciudades biofílicas, proyectó 200 kilómetros de senderos con pasarelas para poder acceder a espacios verdes, ¿no? Y el cuarto son ambientes multisensoriales, que se ha cortado. Es una ciudad que se llama Akersleva, que también diseñaron unos pasillos con silencio, donde poder, digamos, disfrutar de este sentido, ¿no? El quinto elemento, sale cortado y no sé por qué, es que tiene que haber educación vinculada a la naturaleza. El sexto, que tiene que haber una inversión, tiene que haber economía, tiene que haber un soporte económico para poder desarrollar este tipo de estrategias. Y el séptimo, que tiene que haber mecanismos territoriales o legales de conservación de la naturaleza. Dos ejemplos, por ejemplo, en Nagoya, en Japón, el 10% del suelo situado en un lateral de los límites urbanos, pues lo han comprado y quieren preservarlo para que no se pueda edificar allí, para, en cierta medida, garantizar que haya una zona urbana cerca de la ciudad, ¿no? Lo mismo que pasó con la ciudad de Fénix. Por tanto, en biofilia no es solo ver, es tocar, es sentir, es disfrutar. Es un concepto como digo yo, multisémico, multiescalar, multifuncional, multiobjetivo, multitemporal y multidisciplinar. ¿Cómo podemos garantizar el acceso de la población a los espacios verdes? A ver, hay que conocer la población, qué tipo de preferencias tiene, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero también es importante saber que hay ciertas preferencias que son genéricas, que son comunes. Hay dos psicólogos, que son Origens y Erwagen, que en el año 86 hicieron un estudio en los 5 continentes analizando las preferencias estéticas de espacios verdes, espacios naturales de la población. Y se repiten en África, en Oceanía y en todas partes. Ellos lo definieron como la hipótesis de la sabana. ¿Por qué? Nosotros derivamos de África. Cuando estábamos allí antropológicamente teníamos nuestras particularidades. Había animales, como el que veíamos antes, que nos podía comer. Entonces, las preferencias visuales y estéticas de la población mundial son 5. Una, que tiene que haber espacios abiertos de hierbas bajas con arbustos ocasionales y árboles, es decir, tengo que tener una zona o un sitio donde poder subirme, por si viene el leopardo o el tigre o quien sea, poder escapar. Es un tema psicológico. La segunda es un tema de subsistencia, tiene que haber agua. La tercera es que tiene que haber una apertura visual, es decir, puedo tener una vía de escape en caso necesario, ¿no? La cuarta también de subsistencia, vida animal, y la quinta pues es obviamente también de subsistencia, flores y frutos. Con este, digamos, listado de preferencias, de opciones, de conceptos, surgía, como decíamos, este movimiento de ciudades biofílicas que está muy vinculado con la salud pública. Hay diferentes publicaciones, por ejemplo, de biofilia y medio ambientes sanitarios, o también diferentes modelos que se pueden utilizar en arquitectura para potenciar la salud. Esos modelos, esos 14 modelos, se engloban en 3 tipologías o en 3 categorías. La primera es que tiene que haber naturaleza en el espacio, directa, plantas. La segunda es que tiene que haber o puede haber analogías naturales, lo que hacía, por ejemplo, Gaudí, evocaciones. Y la tercera puede ser la naturaleza del espacio, es decir, hacer unos proyectos donde la configuración espacial se asemeje a la natural. Estas estrategias, que como decía, se engloban en esos 3 criterios, pues generan una serie de beneficios a la salud humana, ¿no? Beneficios de tipo cognitivo, de tipo psicológico y de tipo fisiológico. No voy a meterme, obviamente, en la parte más técnica, más académica, pero bueno, que sepáis que son de los tres tipos, ¿no? Un ejemplo muy pequeño y muy directo y muy antiguo. Sabéis los Pocket Parks de Nueva York, uno de ellos es este. Un proyecto del año 1967 que se llama Paley Park. Obviamente se diseñó sin saber lo que era la biofilia o lo que eran, digamos, los patrones de biofilia, pero es un proyecto que se sutura muy bien con las 3 tipologías que hablábamos, ¿no? Naturaleza en el espacio, analogías naturales y la naturaleza del espacio, ¿no? Ellos proyectaron, es una zona, un callejón sin salida, que genera pues curiosidad, es oscuro, genera también refugio, tiene esa vinculación psicológica. Es también un callejón en el que han proyectado unas cascadas, hay movimiento, hay agua. Es un callejón también que han proyectado jardinería vertical y también pues arbolado, ¿no? Pues el planteamiento, la lectura que hay real de este tipo de actuaciones está muy vinculado a la salud, ¿no? Al refugio, a la luz, a la vegetación, etc.
Lo que se persigue, por tanto, son ciudades más sanas y gente, por supuesto, más feliz, ¿no? Eso teníamos la biofilia. El segundo concepto es la biomímesis, que a lo mejor es un concepto un poco más novedoso. Decía también otra vez Einstein, no importa lo que te imagines, por horrible o extraño que parezca, la naturaleza ya lo habrá inventado. Nosotros llevamos haciendo investigación y desarrollo pues 50 años, 100 años, la naturaleza lleva pues millones de años haciendo, ¿no? El planteamiento de la biomímesis es imitar el genio del mundo vivo, no copiar, imitar, inspirarse en la naturaleza. ¿Y cómo? Pues con diferentes formas, ¿no? Cuando vemos a lo mejor algunas cúpulas, algunas cubiertas, pues obviamente son inspiraciones o copiadas o adaptadas de la naturaleza. Lo importante es saber qué problema tengo y cómo puedo yo inspirar a la naturaleza para poder solucionarlo, ¿no? Esto se está aplicando a nivel internacional en diferentes campos, en el campo energético, en la arquitectura, en la eficiencia energética, en el diseño industrial, en la agricultura, en el cambio climático, copiando el funcionamiento de los pulmones humanos, en la limpieza natural, en el transporte, en la medicina y en la seguridad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues inspirándonos en la forma que tienen algunos elementos naturales, en el proceso o en el ecosistema. Vamos a ver algún ejemplo. El famoso velcro, que todos conocemos. Un ingeniero suizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando volvía de paseo con su perro, se dio cuenta que con el perro que tenía, que era un Golden Retriever, se quedaban pegados los frutos del cardo, ¿no? Entonces se dio cuenta de que podía idear, inspirándose en los cardos, en un sistema de pegar ropa, ¿no? Y es el famoso velcro. La Universidad de Amherst, en Boston, está copiando la forma de las que tienen una lagartija que se llama Jeskin para hacer un superpegamento. Está bastante desarrollado ya. Otro ejemplo, el famoso tren bala japonés está inspirado en ese pájaro. Otro ejemplo, el traje de baño de Michael Phelps, que va a toda velocidad, está copiado de la piel de los tiburones. La piel de los tiburones tiene una especie de dentículos muy pequeños, que son dentículos dérmicos, que lo que hace es minimiza los remolinos e inhibe que se peguen algas, que se peguen otro tipo de animales, ¿no? A nivel de proceso, por ejemplo, el sistema de funcionamiento de refrigeración de unas termitas ha sido copiado en un centro comercial en Zimbabue. Bueno, el cambio climático decía. Lo que es importante es que a nivel científico el número de papers vinculados a la biomímesis está creciendo y aparte está siendo apoyado por la Unión Europea. La Unión Europea, dentro de su protocolo de intentar mejorar la vida urbana, vincular la naturaleza humana a la naturaleza vegetal, está potenciando lo que se denominan las NBS, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Son soluciones que utilizan la naturaleza para solucionar problemas reales, ¿no? De hecho, en la nueva agenda política hace incidencia en dos puntos fundamentales, que son las ciudades, renaturalizándolas, y la resiliencia territorial. De hecho, se está rejerarquizando el nivel de importancia que tienen las NBS y se prevé que tenga un importe económico importante a partir de los próximos años. Esto incluye, seguro que Elisa también es consciente de ello, la adaptación al famoso cambio climático, el fortalecimiento del capital natural, la fijación de carbono, la protección del suelo y agua, la cohesión social, que veíamos antes, generar medios de vida sostenibles, salud y bienestar, negocios verdes locales y crecimiento económico o prevención de riesgo de desastres. Bien, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de arquitectura, de urbanismo, utilizar estas ventajas, que es la biofilia, la biomímesis y esa vinculación directa con la naturaleza? Bueno, hay ejemplos que llevan ya tiempo trabajando, como es Londres, con sus avenidas arboladas, urbanizaciones como esta de Brøndby, en Dinamarca, BAT, paradigma de planificación verde. Y hay muchísimos arquitectos y biólogos, como Patrick Geddes, el que definió el término de conurbación, Philip Lewis, Anne Speer, Lewis Mumford, que han trabajado muchísimo y han hecho libros maravillosos de planificación verde, ¿no? Hay uno que me parece sumamente interesante porque ha hecho una metáfora muy infantil pero muy ingeniosa. Cedric Price era un arquitecto británico que se murió en el año 2003, que le encantaba comer. Él lo que hacía es analogías o metáforas entre comida y edificios. Un día, desayunando unos huevos fritos, se dio cuenta de que la evolución histórica
de las ciudades son como tres formas de hacer huevos. Una ciudad antigua, que es como un huevo cocido, cerrada sobre sí misma, como puede ser Lugo, como puede ser Ávila. Con la revolución industrial se rompe ese cascarón y empieza a haber más conexión o conectividad con la parte más natural, es como un huevo frito. Y él dice que la ciudad moderna, o la ciudad del futuro, tiene que ser como un huevo roto, en el que la trama verde y la trama urbana estén perfectamente reflejadas. Otro autor interesante es Ian McCarg. Ian McCarg es interesante por tres cosas. Uno, porque escribió el libro en el año 69, Diseñar con la naturaleza, un libro que si no lo conocéis os lo recomiendo, magnífico, traducido al castellano por Gustavo Gili. El segundo es porque es el padre de la ecología del paisaje. Y el tercero, porque fue uno de los precursores de trabajar con sistemas de información geográfica. Él trabajaba con planos vegetales, superponía y luego buscaba la mejor solución en función de toda la información territorial, climática, social, etc. Lo que es importante es que hay una eclosión del verde en las ciudades. Esto es en Trafalgar Square, en Londres, año 2007. Se hizo una exposición efímera con Tepe en la plaza. El índice de uso se aumentó por un 80%. De hecho, hubo un movimiento para intentar que se mantuviese, no fue posible. Esto es en Madrid, estuve el otro día, hace 2 semanas, es el 400 aniversario de la Plaza Mayor, se hizo lo mismo y, como veis, pues el resultado es similar, ¿no? Por tanto, hay un reurbanismo, una nueva forma de ver las ciudades, una nueva forma de ver el desarrollo territorial que está siendo analizado, respaldado y publicado por diferentes universidades. Esta es la portada de la Universidad de Yale, de Arquitectura, donde, bueno, esto es un poco exagerado, se habla de un reurbanismo que cambia las ciudades. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a través de las ciencias ecológicas, ¿no? ¿Y en qué sentido? ¿En qué sectores? En arquitectura, antes se habló de la arquitectura bioclimática, también la vernácula, en la arquitectura del paisaje y en el diseño del paisaje urbano. Cuando hablamos o hablaremos de infraestructura verde, de naturaleza, de urbanismo ecológico, no hablamos de elementos estáticos, hablamos de flujos, de dinámica. La naturaleza son 4 dimensiones, no son 3. Eso es importante, es la mayor diferencia que hay con la arquitectura, ¿no? Arquitectura del paisaje, 4 dimensiones, arquitectura pura, 3. No hay el tiempo. Bueno, lo hay, pero con menos incidencia, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura verde, de flujos, yo me acuerdo de Heráclito. Heráclito decía que nadie se puede bañar en el mismo río 2 veces seguidas, porque el agua fluye, el agua es diferente. Eso también pasa con todo lo natural, con vuestras propuestas en medio urbano, ¿no? De la misma forma que James Corner, el arquitecto norteamericano que hizo el High Line de Nueva York, trabajó también con las 4 dimensiones. O, por ejemplo, hablando de fluxiones, de movimiento, pues tenemos también a Newton, ¿no? Por tanto, todo ello converge a nivel conceptual en planteamientos de ecología urbana, de un nuevo urbanismo, de una ecoplanificación, que, como la define Williams, puede ser como estrategias y técnicas que combinan el urbanismo y la naturaleza, son las 2 cosas a la vez, para crear lugares para vivir enriquecedores, sanos y civilizados. Hay unos autores que son Van der Ryan y Cowan que dicen que para proyectar con este tipo de planteamientos deberían de cumplirse pues, 5 principios, ¿no? El primero es que las soluciones surgen del lugar. Yo puedo hacer a lo mejor un proyecto de un edificio en un sitio y prácticamente sin visitarlo. Cuando hablamos de urbanismo ecológico o de un parque público o de algo de infraestructura verde, hay que ir al sitio. Es fundamental, porque la idea va a surgir de allí. El segundo es que hay que utilizar la naturaleza, o sea, tiene que ser visible. El tercero, que tienes que diseñar con la naturaleza, con esos flujos o procesos o dinámicas naturales. El cuarto es que tiene que haber, bueno, una contabilidad ecológica. Y el quinto, que tiene que ser inclusiva. Todo el mundo tiene que participar en el diseño. Muchas veces se habla de proyecto de humanización de la calle X, o proyecto de corredor verde, o demás. Y al final son 4 arbolitos, tipo chupachú, como digo yo, que eso no funciona. Eso no es un corredor verde, ni es nada por el estilo. Lo que es un corredor verde es este planteamiento de una firma británica que se llama Gustafson Porter, de arquitectura. Tiene que haber movimiento, tiene que haber flujo, tiene que haber continuidad de vegetación, de flora y de fauna. No pueden ser solo 4 o 5 arbolitos. Es un concepto un poco más amplio. Es un concepto también multiescalar, ¿no? A nivel de edificio, a nivel de ciudad o a nivel de región. Y es un concepto que está ahora mismo respaldado
por diferentes movimientos internacionales. He seleccionado pues, 4. La ecología urbana, que ya os habló Salvador Rueda el otro día, él copió los planteamientos de Mostafavi y Doherty, un libro magnífico que tienen de Harvard. El segundo es el Landscape Urbanism, de Charles Walheim y James Corner, que supongo lo conoceréis, es un poco la Biblia del movimiento de planificación verde. Hay un movimiento también en los países nórdicos de Larsson, que interpreta la ciudad como un organismo vivo. Y luego hay un sistema híbrido que diseñó el decano de arquitectura de la Universidad de Texas, que se llama Frederick Steiner, que es un híbrido entre el urbanismo ecológico y el landscape urbanism. El landscape urbanism, por ejemplo, el High Line de Nueva York es un proyecto de urbanismo del paisaje, es un proyecto que son muy caros, que tiene una repercusión mediática tremenda, pero que realmente desde el punto de vista funcional, ecológicamente hablando, son relativos. Entonces él dice que, hibridando los dos, proyectos a mega escala, proyectos de estrellas de arquitectura, con la parte más ecológica, pues se podía generar un movimiento nuevo, que es el urbanismo ecológico del paisaje. Esta es una frase del libro del manifiesto del urbanismo del paisaje de Charles Walheim, que era el decano de arquitectura de Harvard, que dice que el urbanismo del paisaje describe un realineamiento disciplinario actualmente en marcha, esto en el año 2006, aquí todavía no ha llegado, a ver cuándo llega, en el cual el paisaje sustituye a la arquitectura como el componente básico de urbanismo contemporáneo. Otra frase, ¿no? El paisaje ha empezado a ser una lente a través de la cual se representa la ciudad contemporánea y el medio a través del cual es construida. Decía el economista y filósofo, ¿no? Henry Adams, el caos es la ley de la naturaleza, el orden es el sueño del hombre. Esto es importante porque nosotros podemos o intentamos controlarlo todo, eso es imposible, y cuando hablamos de flujos naturales, pues muchísimo más. Esta foto que veis en la pantalla sería lo que nosotros querríamos y desearíamos, pero hay que buscar un equilibrio con la parte más natural, ¿no? Hablamos de energías alternativas, de jardinería vertical, de los green roofs, de transporte colectivo, de gestión de agua de tormentas, etc. Bien, con digamos, con estos movimientos internacionales, con estas inquietudes que se plasman en las teorías y las publicaciones, cada día cobra más fuerza la infraestructura verde. Creo que hay ciertas dudas de lo que realmente significa este concepto. Vamos a intentar aclararlo. Podríamos hacer una analogía con un positivo y un negativo de la foto. Todo aquello que no está construido, que no es gris, podríamos integrarlo como infraestructura verde. Eso es una primera lectura un poco superficial. Es decir, todo aquello que no es carreteras, todo aquello que no son instalaciones, infraestructuras, etc. Hay un filósofo escocés que se llama Thomas Reid que decía que no hay mayor impedimento al avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras. Por tanto, es importante saber realmente qué es infraestructura verde. Infraestructura verde es un oxímoron, es decir, es un término formado por dos palabras polarizadas, opuestas, infraestructura y verde. Otros ejemplos de oxímoron tenéis aquí, por ejemplo, de Francisco de Quevedo, hielo abrasador, fuego helado. Infraestructura verde, oxímoron. Desde el punto de vista académico, hay dos conceptos diferentes. Antes de la comida, el decano de arquitectura entendía que la infraestructura verde era todo tipo de infraestructura que podría, en cierta medida, sustituir a la infraestructura gris. Esa es la lectura, digamos, más de la versión norteamericana, ¿no? Del concepto de Maugham y Benedict McMahon, ¿no? Sin embargo, la Unión Europea dice que es una herramienta de eficacia probada que aporta diferentes beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales, mediante las NBS que comentábamos antes. La definición real y oficial de infraestructura verde es del año 2014, que ha cambiado un poco de la comunicación europea del 2013, porque se ha vuelto un poco más ecológica. Dice que es una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad, tanto de asentamientos rurales como urbanos. Es decir, es más ecológica, pero integra obviamente la parte más urbana. Nosotros tenemos en toda Europa hay un imperativo legal de que todos los países europeos, antes de septiembre de 2018, publiquen su estrategia estatal de infraestructura verde.
A partir de ese momento, tenemos 3 años para que cada comunidad autónoma, o sea, en el 2021, haga la propia. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, la gallega, que está trabajando, yo trabajo en un grupo de investigación, intentando pues, diseñar la infraestructura verde gallega. ¿Qué pasa? Es un poco también contradictorio, en el sentido que habría que esperar a la nacional para hacer las regionales, ¿no? Lo que pasa es que la gente ya está pues, avanzando, ¿no? Bien, como elementos de infraestructura verde, el elemento más fundamental o más importante que hay es el arbolado urbano, el arbolado. El arbolado es un elemento conector. Decimos que la infraestructura verde es una red interconectada de territorio, de paisaje, de infraestructura, de ciudad, de sociedad, etcétera, y sobre todo de elementos de protección, ¿no? La primera zona verde protegida que yo conozca de la historia se la debemos al duque de Alba, soberbiamente pintado por Tiziano. El duque de Alba, cuando clavábamos las picas en Flandes, el duque de Orange no tenía dinero para pagar a los soldados. Entonces, la única opción que tenía era vender un bosque que había en el norte de la ciudad y pagar a los soldados. Entonces, la gente de la población prefirió vender las campanas, sus joyas y que no se talase el bosque. En ese momento, el duque de Orange dijo que ese bosque nunca podría ser talado, que tenía que ser vínculo de la sociedad. Después, por culpa de esto, perdimos la guerra, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Bien, lo que es importante es tener en mente que la infraestructura verde es una red generada por nodos o parches de especial valor unidos por corredores funcionales, donde hay flujo, donde hay dinámica, ¿no? Es como decíamos antes, ¿no? Es como un cuerpo humano con los órganos, que son las partes vitales, y los diferentes sistemas, ¿no? El nervioso, el reproductor, el linfático, el hormonal, el respiratorio, etc. Por tanto, el tema de la conectividad es fundamental a todas las escalas, no solo a escala urbana, sino también a escala más regional, y sobre todo con el tema de la fauna, ¿no? De hecho, hay ejemplos ya, a escala ya de territorio, de ecoductos con pasos para animales, como este que veíamos en Francia, como este en Holanda. Depende de cada situación, de cada tipo de animal, pues se hace uno u otro. El más significativo que he encontrado es uno en Australia, que es para cangrejos, es uno en Queensland, y la coña es que los cangrejos pues, lo utilizan, ¿no? Es bastante pues, peculiar, ¿no? Bien, lo importante es que hay que garantizar esa conectividad con los diferentes elementos de la infraestructura verde, ¿no? Que son zonas naturales, que son zonas agrícolas, campos de arroz, zonas más intensivas, vertederos también transformados en espacios verdes, como este de Cataluña, parques urbanos, como este de San Pedro en Coruña, el famoso Central Park. También los espejos de agua, esto es un río en Colorado. La infraestructura azul también forma parte un poco de este marco conceptual. Y ya bajando un poco de escala, pues todas las actuaciones en edificios, los famosos jardines verticales de Patrick Blanc, etc. Si hay una persona que trabajó realmente en el concepto de infraestructura verde es Frederick Law Olmsted, que fue el que hizo Central Park. Pero a mí más que Central Park me gusta hablar del Collar de Esmeraldas de Boston. El Collar de Esmeraldas de Boston es una red de espacios verdes grandes, muy grandes, interconectados con corredores funcionales. Es decir, es realmente un proyecto de infraestructura verde. Hablamos de mediados del siglo XIX, ¿no? Él decía además que sus proyectos eran como antídotos perfectos para el estrés y la artificialidad de la vida urbana, ¿no? A través de paisajes que él decía pues, como pastorales. Otros, históricamente, ejemplos que supongo ya conoceréis, las ciudades jardín de Howard, en Inglaterra, Moscú, el plan de Abercrombie, también de Londres, los Green Fingers de Copenhague. Este es un plan magnífico, es de un arquitecto de Alcoy. Esto es Coruña, bueno, está girado, el norte hacia esta parte de aquí, bueno, está aquí dibujado, y es un plan general del año 46, en el cual el arquitecto generaba diferentes espacios verdes de gran tamaño, uniéndolos por corredores. Lo que es curioso es que este plan fue desestimado por un exceso de espacios verdes. Coruña, sabéis, es una ciudad muy pequeña, bueno, como Santander, nosotros tenemos 37,8 kilómetros, Santander 35, ¿no? Y el espacio verde es bastante poco. No sé en Santander qué porcentaje hay. ¿No? Bueno. 5 metros cuadrados por habitante. Bueno, lo dejamos para otro momento. Bueno, lo importante es que en la pirámide, haciendo una analogía de Maslow, pues hay un ecosistema viable, que es la parte más natural, el soporte natural de vida,
fauna, vegetación, agua, y en la parte más apical, la parte más estrecha, pues la infraestructura gris, ¿no? Bien, ¿cómo podemos, desde el punto de vista legal o normativo, trabajar con este tipo de planteamientos? Bueno, hay experiencias que podemos no copiar, pero sí inspirarnos. La primera empezó en Berlín, en el año 84. Esto se copió después a la ciudad de Malmö, en Suecia, en el año 2001. Se aplicó también en Brasil. En el año 2007 se copió en Seattle, y de Seattle pues, pasó a diferentes ciudades norteamericanas, ¿no? Ahora también se utiliza en Oslo y demás. ¿Qué hicieron en Berlín? En Berlín diseñaron lo que se llama el BAF Berlín, área de factor de biotopo. ¿Qué es el biotopo? El biotopo, si tenemos un bioma, un ecosistema, está formado por dos elementos, ¿no? La parte viva, digamos, que es la biocenosis, y la parte que soporta, la parte viva, que es el biotopo. Bien, en Berlín, en los años 80, era una ciudad con mucha contaminación, una ciudad que tenía un elevado porcentaje de suelo sellado, en el que prácticamente no había vegetación, en el que tenían muchísimos problemas de inundaciones. Entonces lo que hicieron fue diseñar un sistema que obligase a los que hacían desarrollos urbanos de incorporar planteamientos ecológicos. Ellos lo que hacían, o lo que querían, era proteger y mejorar el microclima y la higiene, proteger y desarrollar la función del suelo y el balance hídrico, crear y mejorar la calidad de hábitat de plantas y animales y mejorar la calidad del entorno construido. ¿Y cómo lo hicieron? Pues se inventaron un sistema en el cual un urbanista, si tenía que proyectar una zona de nuevo desarrollo, tendría que garantizar un valor mínimo de BAF. ¿Cómo se calculaba el valor mínimo de BAF? Pues sería el sumatorio de las diferentes soluciones que el arquitecto planteaba, multiplicado por la superficie de esa solución, dividido por la superficie total. Es decir, a lo mejor me pedían pues 0,4. Es decir, tenía que plantear que por lo menos el 40% de la superficie fuese ecológicamente adecuada. Esto se copió después, como bien decía, en Malmö, con el famoso Green Space Factor. Es muy similar, de hecho la forma de cálculo es parecida, pero integra la obligación de utilizar biotopos en las propuestas. Y por último, que es el más robusto de todos, es el Seattle Green Factor, que es el factor verde de Seattle, en la que se proponen, a modo de elenco de opciones, diferentes soluciones de ecología urbana para aplicar en desarrollos urbanos. Hablamos de gestión de aguas de tormentas, hablamos de drenajes sostenibles, hablamos de tejados verdes, de arbolado, vegetación autóctona, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que, depende del tipo de solución que yo elija, el rendimiento ecológico es diferente y el coste también lo es. Dos ejemplos. Por ejemplo, si hago un jardín de lluvia, ¿no?, el coste, que son las líneas naranjas, es muy bajo, sin embargo el rendimiento ecológico, que es el verde, es el mayor que hay. Por el lado contrario, si por ejemplo utilizo jardinería vertical, modular, el coste económico es enorme, es carísimo, y el rendimiento ecológico pues es solo del 0,7. Es decir, yo puedo jugar con diferentes soluciones, con diferentes precios y con diferentes rendimientos ecológicos. Bien, por tanto, el esquema en el que podemos inspirarnos es el BAF Berlín de 84, el de Malmö del 2001, el de Seattle, y luego hay uno que empezó en el 2011 en el norte de Gran Bretaña, que se llama el GIS, que es puntuación de infraestructura verde, que es un poco más holístico, ¿no? Lo que es importante también es que no se puede hacer esto sin los mínimos agentes que deberían participar. En este caso, sin políticos y sin la administración pública es imposible aplicar este tipo de estrategias. Este tipo de estrategias tienen que ser desarrolladas por vosotros, por los arquitectos, por los ingenieros. Este tipo de estrategias que hagamos nosotros tienen que estar avaladas por la parte científica. Esto no es un tema baladí, tiene que haber un respaldo de funcionamiento. Y, por supuesto, la parte más social, ¿no?, los agentes sociales, ONGs, asociaciones, etcétera. Sabéis que a nivel social hay muchos movimientos, ¿no?, las famosas guerrillas urbanas, que hacen bombas de semillas para intentar envejecer las ciudades, el famoso Parking Day, que invaden las zonas de parking a nivel internacional el día 16 de septiembre, en todas las ciudades, hacen exposiciones efímeras. No sé si aquí lo hubo, en Coruña sí que lo hubo, ¿no? Bueno. Luego también hay, para potenciar la actividad física, autobuses escolares paseando.
También hay para vincularse con sistemas más naturales, diferentes actuaciones vinculadas al cielo. Y uno que es más o menos moderno, que está vinculado con la impermeabilización de suelos, que se llama el de paving, ¿no? Que es grupos urbanos que levantan zonas impermeables y las transforman con diferentes inversiones o subvenciones en espacios más verdes, ¿no? Un ejemplo importante es Friburgo, que tiene zonas sin coches, tiene zonas también de captación de aguas pluviales, tiene también la orientación de las casas o de las calles, está para que entre el olor de la selva negra, que se perciba el olor de la naturaleza en la ciudad. Lo que es importante es que hay una revolución del verde a todos los niveles. Dice, no sé si conocéis a Martha Schwartz, que era la mujer de Peter Walker. Bueno, ella decía que un paisaje puede ser cualquier cosa, ¿no? Y un dibujo de Burle Marx es un paisaje y puede ser cualquier cosa. Hablo de Martha Schwartz porque Martha Schwartz había estudiado Bellas Artes, en los años 60, no tenía trabajo, entonces por aburrimiento, eso me dijo ella, se apuntó en Harvard a hacer arquitectura del paisaje. Le encantaba cocinar. Entonces un día hizo una fiesta en su casa, tenía un pequeño jardincillo, que es este que veis aquí, y lo que mejor se le daba a ella era hacer rosquillas, donuts. Entonces hizo una fiesta, este es el jardín, que es, bueno, para gustos, ¿no? Para mí es bastante feucho. El tema es que pintó de color morado unas pizarras, hizo unas rosquillas en el horno, las barnizó y las puso en el jardín. Invitó a muchísima gente, como había hecho Bellas Artes, tenía muchos amigos periodistas y, bueno, arquitectos, ingenieros, y fue portada en ese momento de la mejor revista que hay de arquitectura de paisaje, que hay hoy en día todavía, ¿no? A partir de ese momento la contrataron en 1000 sitios, hizo diferentes exposiciones, y lo que es curioso, decía ella, y es cierto, es que en todas sus obras siempre hay un guiño, una analogía, un elemento circular que recuerda a las rosquillas, que puede ser en un parasol, o puede ser en planta, o por ejemplo en esta exposición que hizo en el MIT, ¿no? en Boston. Bien, no sé cuánto tiempo llevo. Voy bien, sí, bueno. Si os aburro me lo decís, yo sigo hablando. Vale. Bien, pasamos a la parte de beneficio. Hemos hablado de la parte conceptual, de la parte de cómo podemos aplicar normativas y programas, y vamos a ver realmente qué beneficios tenemos con este tipo de planteamientos, ¿no? Este es un esquema que hizo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el año 2006, me parece. Aquí veis los diferentes elementos que forman parte de la infraestructura verde, pues edificios verdes, arbolado, parques urbanos, y aquí, aunque no se ven, son 23 tipos de beneficios diferentes. Como veis, antes os comentaba que tanto el arbolado como los bosques son de los que más cantidad de beneficios generan y con mayor potencia. Uno directo es el clima, la amortiguación del calor. En la parte de la izquierda veis las masas de arbolado de una zona en particular de Estados Unidos, y en la parte de la derecha el calor que hay, ¿no? Obviamente hay una relación directa entre mayor cantidad de arbolado, mayor masa, menor cantidad de calor. Eso es evidente. Todo el mundo yo creo que lo conoce, que lo sabe, ¿no? ¿Cómo podemos también utilizar la infraestructura verde a nivel de biofilia, de planificación territorial, de salud? Tampoco es nuevo. Ya decía Hipócrates en el año 460 a.C., si pudiésemos encontrar la correcta cantidad de ejercicio y nutrientes al ser humano, no mucho ni tampoco muy poco, esto parece un poco gallego, lo de ni mucho ni tampoco muy poco, estaríamos encontrando el camino más seguro hacia la salud. En el año 70, el ministro de Sanidad canadiense, Mark Lalonde, decía que la salud es el resultante de la interacción de distintos factores que interrelacionan con el individuo, que son el medio ambiente, el estilo de vida y los servicios de la salud. Vosotros, como arquitectos, podéis incidir en el medio ambiente y en los estilos de vida. Podéis cambiar la configuración urbana, podéis potenciar el movimiento de la población. La Organización Mundial de la Salud tiene una definición de salud, que es inamovible desde el año 46, que dice que es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Pues decía yo antes del tema de la cohesión social, que es fundamental, ¿no? Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Aparte de Hipócrates también hay un libro magnífico que se llama Aire, Agua y Lugares, donde se pone de manifiesto este tipo de planteamientos. Y otros ejemplos son, por ejemplo, el filósofo David Hume, que en Edimburgo, en el siglo XVIII, pues ya luchó para hacer un camino natural para que la gente pudiese disfrutar y evadirse de la vida urbana. Y de hecho lo consiguió y aún existe. Otro ejemplo es Jon Snow, este no es el de Juego de Tronos, es otro, es el padre de la epidemiología. En el siglo XIX a finales, en Londres había muchísimas muertes por cólera,
él se dio cuenta que hizo un plano de la ciudad de Londres y se dio cuenta que la mayor parte de las muertes estaban muy cerca de una serie de fuentes. Entonces hizo un plano que había una epidemia vinculada a un estilo de vida, vinculada a un problema pues, medioambiental, ¿no? Lo que es importante es que la salud es eso, no solo genética, es el medio ambiente físico y la estructura pues, macrosocial. Famosísima la frase de Rudolf Virchow, que dice que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Es decir, urbanismo, medicina, política, ingeniería, naturaleza, todo está desarrollado, relacionado. El tema de vincular infraestructura verde y salud es, desde el año 2002 aproximadamente, es de sumo interés a nivel académico. Esto es una publicación de Catherine Wolf, una investigadora norteamericana. Como veis, el número de papers vinculados ha aumentado muchísimo, sobre todo a partir del año 2000, ¿no? Hay diferentes publicaciones, esta es de Zoulas, un checoslovaco, que vinculó diferentes elementos de lo que es la infraestructura verde con diferentes elementos de salud física, comunitaria, psicológica, etc. Por tanto, el esquema que veíamos antes, que eran ciudades sobremasificadas, ciudades enormes, muchísima población, aparición de enfermedades CNTs, se vincula con la infraestructura verde. Hay diferentes publicaciones científicas que lo ponen de manifiesto. También las CNTs se vinculan con la actividad física. Lo que es un poco más complicado de demostrar es esa vinculación entre infraestructura verde, actividad física y salud, porque hay muchísimos parámetros a tener en cuenta. No obstante, hay publicaciones que relacionan la proximidad, el tamaño, la tipología de espacio verde con la salud y con el tipo de planificación territorial. La Unión Europea, en una publicación de Tarcia en el año 2003, recomienda que todo el mundo debería tener a menos de 300 metros de su casa un espacio verde de más de 5.000 metros cuadrados para hacer ejercicio físico. En España, salvo Vitoria, que sí lo cumple, y Barcelona, que casi, creo que ningún otro ayuntamiento lo cumple. Esto es la recomendación europea, que puede ser también un argumento a nivel de planificación de nuevas zonas, ¿no? Caminar, desconectar, es importante, decíamos antes que no es nuevo. Esto es una foto el de la derecha lo conocéis seguro, es Einstein, el de la izquierda seguramente no, es Kurt Gödel. Kurt Gödel fue el que hizo el teorema de la incompletud de las matemáticas, el que demostró mediante axiomas la existencia de Dios. El tema es que eran muy amigos y siempre quedaban, como ellos decían, para desconectar. ¿Y cómo desconectaban? Paseando por parques naturales, para pensar. Bien, ¿cómo podemos a nivel de planificación mejorar el espectro urbano? Pues proyectando espacios naturales, parques, jardines, arbolados, teniendo en cuenta esa accesibilidad, la proximidad, el tamaño, la estética, también teniendo en cuenta la frecuencia y el tiempo, el clima. Por ejemplo, en Coruña sabéis que llueve muchísimo, entonces claro, hay que tener en cuenta que la gente pues, en invierno pues, va poco a los espacios verdes, ¿no? La falta de tiempo, la falta de infraestructuras, algunos están poco adaptados para hacer ejercicio físico, y la seguridad. En España no, pero por ejemplo en el Reino Unido uno de los mayores impedimentos al disfrute de espacios verdes es la seguridad. Hay mucha violencia. Bien, esto es un poco el esquema general que debería pues, estar interrelacionado, ¿no? Decía que no es un tema baladí, es un tema complicado, es un tema que tiene que dimensionarse para cada contexto en particular, porque yo creo que tiene que estar soportado con dos pilares, ¿no? El pilar del territorio, de la planificación, de la orografía, de la topografía, de la insolación, del desarrollo urbanístico e histórico, y la parte más social, ¿no? La parte de salud física, mental, tipología urbana, etc. Yo, por ejemplo, en un estudio que hice en Coruña, dividí la ciudad en 8 tipologías urbanas. En cada una de ellas hice un estudio estadístico de 600 personas, preguntándole con preguntas aprobadas por la OMS su estado de salud y el tipo de actividad física que hacía, y se demostró, con una correlación bastante elevada, que las zonas que tienen menos espacios verdes, más densidad construida y más población, tienen peor salud autopercibida, hacen muchísimo menos actividad física, consumen muchísima más cantidad de medicamentos y tienen más incidencia de enfermedades de larga duración. Por tanto, la forma de proyectar o de planificar los barrios es fundamental, y también por la tipología social, ¿no? Bien, ya para ir acabando, he elegido la vinculación o algunos ejemplos significativos del arbolado urbano, cómo mejoran la salud de las personas.
En los tratados de demonología hay un demonio que le llaman el Abducius, que se dedicaba a arrancar los árboles y a aplastar a los hombres con ellos, ¿no? Obviamente es un mito, ¿no? Pero lo que es importante que la lectura podría ser que si realmente no hubiese árboles, pues la gente podría empezar a morir, y es cierto, ¿no? La FAO está muy preocupada por este tema. En el año 2016 publicó una guía de gestión de bosques urbanos y periurbanos. Para la FAO, los bosques urbanos y periurbanos no son lo que aquí tenemos conceptualmente como bosque urbano y periurbano, ¿no? Es todo, ¿no? Son parques, son jardines, son bosques, grupos de árboles, árboles individuales, árboles en áreas abandonadas, etc. De hecho, hay 5 tipologías: el bosque en sentido estricto, como podemos conocer, grandes parques de más de media hectárea, pocket parks de menos de media hectárea, árboles urbanos u otros ejemplos, que es el bosque vertical de Milán, que también puso Lisa antes, ¿no? Hay un ejemplo de arbolado viario, bosques de estos en Vitoria, más arbolado viario, el famoso bosque verticale, que es una alegoría del bosque de Lucca, ¿no? Que hay también en Italia. Y como dice un investigador que se llama Klaus Matek, de biomecánica arbórea, se puede vivir con árboles, sobre árboles e incluso bajo árboles hoy en día, ¿no? Hay diferentes formas de hacerlo. Si analizamos la definición de arboricultura urbana, vemos que hay una analogía perfecta con lo que es infraestructura verde, arte, ciencia y tecnología, de gestionar, bueno, masas arbóreas para diferentes beneficios, ¿no? Psicológicos, sociológicos, económicos y estéticos. Esto es una definición del año 97-98, muy anterior a la de infraestructura verde. Como bien sabéis, los árboles generan diferentes beneficios, dan carácter a la ciudad, cambio climático, biodiversidad. El más directo es el estético, una calle con árboles y una calle pues, sin árboles. Veis que el impacto visual es muy significativo, también, no solo por las hojas, sino también por los troncos. Antes también, dando el paseo, comentábamos que era bueno parametrizar o regular o diseñar una normativa, número de árboles en una calle o número de árboles en la ciudad y demás. Eso está muy bien. Lo que pasa es que hoy en día el ecoindicador, número de árboles por habitante, número de árboles por la ciudad, está obsoleto. Ahora lo que se habla es superficie de proyección de copa. Dice David Novak, un científico norteamericano, que lo que realmente necesitamos son hojas, no árboles. Cuantos más árboles, mejor, genial. Pero lo que se atiende es proyección de cabida de copa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se trabaja ya desde hace tiempo en esto. Pittsburgh tiene un 42% de la superficie urbana cubierta por árboles. Austin un 37%, Washington un 36%. De donde yo soy, de Coruña, con una tipología urbana muy pequeña, tenemos un 1,5%. En Santander no lo sé. Esto es importante porque los árboles grandes, los que tienen mayor cantidad de hojas, generan mayor cantidad de beneficios ecosistémicos. Si se traslada a términos económicos, un árbol grande, según este estudio de la Universidad de Pensilvania, puede generar al año $55 y uno pequeño tan solo 23, ¿no? Por tanto, hay una relación directa, proporcional, entre el tamaño del ejemplar y el potencial que hay para generar beneficios ecosistémicos. Por tanto, cambiemos de chip, por favor, no número de árboles, sino fracción de cabida cubierta, ¿no? Bien, esto ya lo dije. ¿Cómo analizamos el arbolado en relación a la salud? Tenemos una parte negativa, que pueden ser alergias. Por ejemplo, los chopos generan muchísimo polen, hay mucha gente alérgica. Zarcillos, espinas, la Amelia cedera, por ejemplo, el cinamomo, pues tiene también sustancias tóxicas, o colapsos. Y la parte positiva, la parte medioambiental, regulación térmica, sombras, captación de VOX, de compuestos orgánicos volátiles, salud física, mental, social y economía. Hay un investigador que estaba en Florida y ahora está en el Rosario, en Colombia, que es Francisco Escobedo, que dice que para desarrollar una correcta gestión sostenible de la vegetación urbana hay que analizar tanto los servicios como los diservicios. Es decir, por ejemplo, en los VOX, los compuestos orgánicos volátiles, hay árboles que los captan y otros que los liberan. Entonces deberemos saber en qué situación es adecuado utilizar uno u utilizar otro. Hay diferentes papers científicos que vinculan al arbolado con salud física, mental. Dicen que la gente con árboles cerca tiene menos ansiedad y depresión. Hay uno muy interesante de Toronto, de Mark Berman, que dice que si tú tienes 10 árboles o más en tu manzana donde vives, la percepción de salud es como si ganases 10.000 libras más al año.
Yo a lo mejor preferiría ganar los 12.000 euros más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él comenta, ¿no? En el Reino Unido, sobre todo, hay una investigadora que se llama Liz O'Brien, que trabaja con la Sociedad Británica del Corazón, que han publicado un libro magnífico que se llama, bueno, Árboles y Bosques, Servicios Naturales de Salud, en el que intentan aumentar el número de visitas a zonas naturales y hacer actividades sanas, establecer una asociación entre la salud, el bienestar y los bosques en la psicología, promover la actividad física y ayudar a buscar estilos de vida más sanos, ¿no? Lo que es cierto es que los espacios verdes, la infraestructura verde es gratis, no hay que pagar, en principio. También la gente que va a parques y jardines está mucho más tiempo en los parques y jardines. Cuando va a hacer actividad física, la hace con más énfasis. Ayuda desde el punto de vista físico a reducir la diabetes tipo 2, la osteoporosis, el peso, la obesidad, el bienestar psicológico, etc. Si se hace ejercicio físico en espacios verdes, como biofílicamente estamos vinculados, pues tenemos ese doble beneficio, ¿no? Luego también a nivel psicológico, con las teorías que os comenté antes, la de Art, la de Ulrich, hay incluso hospitales que ya hacen planteamientos biofílicos para sanar a la gente. A nivel de niños pequeños también mejoran los desórdenes de atención, etc. Como para acabar ya, hay algún ejemplo en países nórdicos que han proyectado parques específicamente para hacer ejercicio físico, como este en Finlandia, que también vinculan en cierta medida a ciertos caracteres antropológicos o vinculados a la sociedad. Y el último argumento que me gustaría comentaros es el del bill metal, el del dinero. Hay un estudio de Filadelfia que dice que el mantenimiento de espacios verdes, o sea, el uso de espacios verdes por parte de la población, revierte, o sea, ahorra 69,4 millones de dólares al año en la ciudad. Y otro en el Reino Unido que dice que hablaba de 8.000 millones de libras. En España hay una investigadora que se llama Paloma Cariñanos, de la Universidad de Granada, que hizo un estudio magnífico de caracterizar una especie de ecuación para poder calcular el índice de alergenicidad de espacios públicos, ¿no? Hemos trabajado en un paper que se publicó el año pasado en diferentes ciudades. Lo que se hace es calcular un índice de alergias potenciales que genera el espacio verde. Hemos trabajado en diferentes ciudades, está también Santander, no recuerdo qué parque era, pero a partir de 0,3 aproximadamente, ese índice pues, se vuelve peligroso. Lo bueno de esto es que te permite, primero, cuando planificas un parque nuevo, poder calcular el índice de alergias que puede generar, y segundo, los que tienes, poder clasificarlos por nivel de alergias e informar a la población. El que se hizo en Santander pues tenía, ¿dónde está? Aquí, un 0,38 aproximadamente. Os puedo buscar cuál era exactamente. Y, por supuesto, los maestros de la naturaleza, los japoneses, con su famoso Shinrin-yoku, respirar, relajarse, caminar, tocar, escuchar, o como dicen en los medios, pues baños forestales, ¿no? Están potenciándolo con bastante ímpetu. En la publicación que os comentaba de la FAO, las 5 tipologías, ¿no?, de bosques urbanos y periurbanos tienen una significación en relación a la salud humana y el bienestar, la máxima que hay. O sea, cualquier situación, cualquier solución, un árbol aislado, una alineación, un parque, un jardín, tiene el máximo resultado de impacto de beneficios en la salud. Eso también, obviamente, está vinculado con el cambio climático, con la contaminación. Hay un estudio magnífico de 40 y pico ciudades que pone de manifiesto la importancia de los bosques urbanos. Y hace unos 4 o 5 días se publicó un paper también en el que habla entre los bosques urbanos y la salud, en la que dice que tiene que ser cíclico. Es decir, sabemos que los bosques urbanos, en un estudio que hicieron en 24 ciudades norteamericanas, pueden generar un ahorro de un 15% del coste real de mantenimiento de arbolado. Entonces, si realmente la salud pública invierte en planificación verde, invierte en infraestructura verde, se puede cerrar el ciclo, ¿no?, y ahorrar en costes de salud y en ausencias de trabajo. Por tanto, hay que potenciar o minimizar la degradación de la naturaleza, hay que diseñar coherentemente los espacios verdes de forma inclusiva, atractiva y verde, adaptada a la realidad de cada contexto, potenciar la actividad física en esa infraestructura verde y, bueno, esto es un resultado de un trabajo que hice yo, la planificación ecológica diseñada para potenciar el atractivo y la actividad física en base a condicionantes
los dos pilares que veíamos antes, ¿no? Territoriales y sociales, es una buena solución para las urbes del siglo XXI, ¿no? Sobre todo en aquellas pues, densas y heterogéneas. Podemos decirlo más alto, pero no más claro. ¿A quién no le gustaría trabajar en un entorno como este? Es un estudio de arquitectura que hay en Madrid, magnífico. Decía Francis Bacon que si comienza uno con certezas, terminará con dudas. Mas si se trata de empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Yo creo que hemos empezado con bastantes dudas, pero ahora tenemos la certeza de intentar hacerlo bien, ¿no? Y ya finalizo con una frase de una investigadora norteamericana, que es Karen Williamson, que dice que la conservación y el manejo inteligente de la infraestructura verde es simplemente dejar que los sistemas naturales trabajen para ti. Muchas gracias. No sé si fue muy rápido.